En el tema del Chapo, en donde apenas lleva una semana el juicio del Chapo, y vaya que ha dado muchas noticias, hay algo que todavía los chayoteros no lo han dicho, pero que es obvio, y les voy a decir qué es. Resulta que a un actual ministro de la Corte está siendo severamente embarrado, y si bien todavía no lo han dicho directamente, es inminente que salga su nombre, surja en el juicio, lo que va a generar una gran crisis al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente porque él fue uno de los principales sobornados por el Chapo. Y este ministro de la Corte, además, lo peor de todo, es que Peña Nieto lo hizo ahí, lo puso en la Corte, para que lo protegiera a él, a Calderón y a Fox. Y este ministro de la Corte se llama Eduardo Medina Mora. Este chaparrito, que fue, por cierto, también embajador de Estados Unidos. Eso, la verdad es que viene, no lo han dicho, pero es claro que va a suceder. Debo recordar que Eduardo Medina Mora se hizo tristemente famoso hace unas semanas, unos días, precisamente porque se acuerdan que él, este señor, blindó a Peña Nieto porque le dio un amparo de manera inopinada. Es que debemos recordar que Javier Corral quería investigar y hasta encarcelar a Peña Nieto por este tema de César Duarte y el famoso tema de la triangulación de recursos, ¿no? Que incluso Javier Corral había detenido a un operador de Manuel Fabio Beltrones por este desvío de lana que, documentado ya, en donde salió dinero de las arcas de Hacienda, fue a parar a algunos estados y de ahí se dispersó a los partidos políticos. Incluso por ese tema también ahorita está siendo acusado Humberto Moreira, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y bueno, ante la posibilidad de que Javier Corral se lanzara contra Peña Nieto ya en unas 2 semanas cuando deja de ser presidente, ese señor Eduardo Medina le dio un amparo, lo blindó y le dijo a Javier Corral: no puedes hacer absolutamente nada. Y lo hizo aparte de manera inopinada, o sea, ni siquiera le pidió permiso a los demás ministros de la Corte ni nada. Utilizó facultades extralegales para hacerlo. Bueno, ahí se hizo célebremente famoso, tristemente famoso. Pero vamos a recordar un poquito qué es lo que ha dicho el Rey Zambada. ¿Se acuerdan? El hermano de El Mayo Zambada, que ahorita está testificando contra el Chapo. Este es, ojo, un testigo de la fiscalía, no es el testigo del Chapo. Así que por lo tanto decir, es que el abogado del Chapo y el Chapo están mintiendo, en este caso es al contrario, es el otro bando. Es el testigo del gobierno, pues. ¿Y qué es lo que dijo en la última declaración, en su último testimonio que fue el viernes? Que el Chapo sobornaba a todos en la PGR, hasta la Interpol y a la DEA, ¿no? Que incluso le pagaba el Chapo al fiscal general de México, o sea, el titular de la PGR. Y le pagaba a varios, es lo que ha dicho, ¿no? Que tenía un presupuesto de hasta $300,000 mensuales, dice el Rey, en sobornos en la capital mexicana. Se ha también dicho que le pagó a Peña Nieto $6 millones en restaurantes, pero al margen de eso, le estaba pagando también para controlar el trasiego de drogas. Ahora. Entonces, ¿a quién le pagaban? ¿Quién le pagaban? Bueno, vamos a hablar de Eduardo Medina Mora. Eduardo Medina Mora se aparece con el Chapo porque Eduardo Medina Mora era titular del CISEN, de esta agencia de espionaje, cuando el Chapo se fuga por primera vez del penal Puente Grande en Jalisco. Titular del CISEN, ¿no? Incluso aquí lo pone, en este reportaje de RT. Cuando hablemos de este tema, la verdad es que no hay que confiar en medios nacionales, tantos vamos a hablar de medios internacionales. El funcionario que tenía el cargo más importante durante la evasión del Chapo Guzmán fue Eduardo Medina Mora, destacó el catedrático de la UNAM. Cuando estalló esta noticia, dicho funcionario era el director del CISEN. Director del CISEN. Y se le escapa el Chapo. Director del CISEN. Y con Fox, ¿qué creen? Que no pueden encontrar otra vez al Chapo. Desde que se escapó a inicios del sexenio de Fox, ya se tuvo que capturar hasta que llegó Peña Nieto. Así que ahí empieza la historia de Eduardo Medina Mora con el Chapo, director del CISEN. ¿Y qué pasó? Llega Fox. Y con Fox fue director del CISEN, pero le matan a Fox a su secretario de Seguridad Pública, a Martín Huerta, y Fox nombra a Eduardo Medina Mora en la Secretaría de Seguridad
Pública. Eduardo Medina Mora, de CISEN, va a la SSP. ¿Ah? Así que al final asciende Eduardo Medina Mora después de que se estrella el anterior Ramón Martín Huerta. Estrella, pero pues entre comillitas. Ustedes ya saben cómo es esto. ¿Y qué pasa? Gana Calderón la presidencia. Bueno, se la roba. ¿Y qué hace? Nombra. Eduardo Medina Mora lo nombra como titular de la PGR. Arrancando la guerra contra el narco, Eduardo Medina Mora se vuelve el fiscal antinarco. Antinarco entre comillitas. Recordando que ni en el sexenio de Fox, ni en el sexenio de Calderón, nunca fue realmente perseguido el Chapo, ni el Mayo, ni nadie de todos estos que están testificando. Nadie. Y en estos dos sexenios, ahorita que está diciendo el rey Zambada de que le pagó a titulares de la PGR, de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora estuvo en estos cargos claves. Antes director del CISEN. No sé si me entienden. Fue personaje clave ahí, ¿no? Yo no coincido como el Chapo, que ahorita está revelando, estaban pagando sobornos y Eduardo Medina Mora no estuviera, cuando menos enterado de esto. Digo, es bastante obvio. ¿Qué pasa? Llega Peña Nieto y lo manda primero de embajador de Estados Unidos, allá en México, en Estados Unidos. Es una embajaduría muy importante, pero después lo premia con su verdadero cargo, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un cargo que cuando fue nombrado Eduardo Medina Mora como ministro, fue severamente criticado precisamente por todo lo que le estoy comentando. Que él fue el elemento clave de la seguridad nacional, desde Fox hasta Calderón, y también fue parte importante de lo que se llama la guerra contra el narco, y bueno, las cientos de miles de muertos que ha habido precisamente por este tema. Y claro, también fue parte de apoyar al Chapo. O sea, porque en este ínterin, donde se declaró la guerra contra el narco, fue el cártel de Sinaloa y el Chapo los que crecieron. Ahí está la serie del Chapo. Es muy claro, ¿no? Él fue parte de esto. Y ahora manda Peña Nieto, lo mandó a la a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿A qué? A blindarlo. Y ya está haciendo su chamba, ¿no? Ya está haciendo su chamba. Y no solo ha blindado a Peña Nieto, también está blindando a Fox y a Felipe Calderón, sus ex jefes. Porque al final, ese es el chiste. Allá en la Suprema Corte, él ha intentado, desde que también ha titular la PGR en la Suprema Corte, él finalmente ha tumbado todos los intentos para investigar a Fox, a Calderón, a Peña, y cuando fue titular de la PGR también lo mismo. En fin, la verdad es que ha sido un personaje de lo más oscuro y siniestro, y que, bueno, pues es parte de esta herencia de la mafia del poder, el llamado PRIAN, pero que ahora va a salir irremediablemente su nombre a la hora de los testimonios. Porque ya están saliendo, o sea, no es algo nuevo, no estoy diciendo nada, digo, tampoco es algo que sorprenda a nadie, pero ya está testificando este señor, el rey Zambada, que va a embarrar a Peña Nieto, y no dudo que también a Eduardo Medina Mora y a otros más. Pero en este caso sí es algo muy, muy, muy sensible, porque precisamente como ministro de la Corte, algo así puede ser suficiente causal para que sea removido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ser nombrado por el Chapo como pues alguien que corrompió durante muchos años. Y esto obviamente también en este pleito que trae la Corte con López Obrador, también va a debilitar mucho a aquellos que todavía al interior de la Corte están peleando y rebelándose contra la intención de López Obrador de ponerle obviamente un alto a los supersueldos y los grandes privilegios. Esto, en otras palabras, esto, lo del Chapo, simbra también a la Suprema Corte, así como está simbrando a Peña Nieto y a Calderón. Pero entre todo esto está acabando el gobierno de Peña Nieto, y obviamente el Calderón ya no existe. Pero en la Casa de la Corte sí está en funciones. Eduardo Medina Mora todavía le quedan muchos años más para ser ministro, pero unas revelaciones de este tipo, confirmadas por la Fiscalía Norteamericana, en el juicio del siglo, reportadas en medios internacionales, pues se hace cada vez más difícil, o por no decir imposible, que pretendan sostener a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte. Esa es la realidad. Se va a simbrar en serio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando salga el nombre de Eduardo Medina Mora. Y es, repito, irremediable que salga. Escúchenlo bien cuando se lo estoy diciendo. Porque
pues fue parte de esta gran complicidad, donde pues finalmente el Chapo se hizo el capo más importante no solo de México, sino del mundo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, hazle click en la campanita para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.